Con esta caminata vas a disfrutar tanto vos que asumís el rol conductor como vos que asumís el rol seguidor. Caminata con cambio de frente y sacada. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé-Crisabá y hoy te quiero compartir un movimiento que, más allá de parecerme hermoso, lo considero extremadamente útil, porque podemos realizarlo mientras nos desplazamos en la pista y si agudizáramos el ingenio, porque tiene muchas posibilidades, no solo en cuanto a movimientos que pudieran surgir, sino en cuanto a que podemos aplicarlo al género tango, vals o milonga. Pero antes de seguir avanzando, como ya sabés, te recuerdo que si los subtítulos no te permitieran ver los movimientos con claridad, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la doble C en la esquina superior derecha de tu teléfono móvil. Y si quisieras ver los ejercicios solamente, te recuerdo que hagas clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que en este movimiento el conductor va a caminar y a proponerle un cambio de frente al seguidor, lo cual quiere decir que vamos a trabajar específicamente con un movimiento de torso y una percepción que interprete ese movimiento de torso. Por supuesto, como ya sabés, si querés aportarme algún dato, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Así que veremos dos ejercicios de caminatas simples a través de las cuales realizaremos primeramente un cambio de frente y luego una sacada. Todo visto desde diferentes ángulos, con demostración de baile y con tiempos para practicar. Pero no quiero demorarme más en esta introducción, así que ponete los zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que puedas verlo con comodidad y empecemos ya. Ejercicio 1. Caminata simple con cambio de frente. En esta primera parte veremos una caminata simple del rol conductor y cómo indicarle al seguidor los cambios de frente, es decir, que se dirija hacia la izquierda o hacia la derecha de este. Entremos a la clase. Comencemos tomados de los brazos. Paso al costado, posición 3, paso al costado del seguidor hacia el lado abierto, 2 pasos de la pareja hacia adelante, y paso al costado del seguidor para recuperar el frente con el conductor. Más detalles. Tras el paso al costado, desde la posición 3 el seguidor da un paso al costado mientras el conductor camina en línea recta. Y tras pisar con pie derecho, el seguidor da otro paso al costado para enfrentarse nuevamente al conductor. Rol conductor. A partir de la posición 3, movamos el torso hacia el lado abierto para indicar al seguidor el cambio de frente. Y tras dar 2 pasos hacia adelante, movamos el torso hacia el lado cerrado para indicarle al seguidor su regreso. Veámoslo desde otro ángulo. Paso al costado, posición 3 con torso enfrentado al del seguidor y movimiento dorsal para indicarle a este el cambio de frente. Luego avanzamos hasta pisar con pie derecho
y movemos las dorsales para que el seguidor vuelva a enfrentarse con nosotros. Rol seguidor. A partir de sentir la indicación del torso del conductor, damos un paso al costado hacia el lado abierto y continuamos la caminata hasta sentir que su torso nos indica recuperar el frente con él. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. Ejercicio 2. Caminata con cambio de frente y sacada. Teniendo presente la práctica que acabamos de realizar, en esta segunda parte veremos cómo aprovechar el cambio de frente para realizar una simple sacada con pierna izquierda. Entremos a la clase. Habiendo controlado ya la primera parte, a partir del cambio de frente, realicemos una sacada al seguidor con pierna izquierda para terminar con un medio 8 atrás. Más detalles. Tras llegar al cambio de frente, intentemos que la sacada sea profunda, es decir, que se contacten el muslo externo del conductor con el muslo interno del seguidor, y concluyamos en un medio 8 atrás. Rol conductor. Tras llegar al cambio de frente, indiquemos al seguidor dar un paso más largo para proveernos del espacio suficiente para realizar la sacada. Luego, rotemos el torso levemente hacia la derecha para indicar el medio 8 atrás y concluir con pies juntos. Observemos desde otro ángulo que aún realizando la sacada, el conductor no pierde la línea de su caminata, excepto al momento de acompañar el medio 8 atrás del seguidor. Rol seguidor. Si bien el movimiento inicialmente es el mismo que el anterior, al momento de sentir la sacada, la pierna derecha irá libre de peso a cruzar por detrás de la pierna izquierda. Luego terminamos con pies juntos. Veamos un ejemplo bailado con la música de El Cachivache. Como pudiste ver,
En ambos ejercicios te mostré cómo a través de una caminata el conductor puede jugar diferentes posibilidades con el rol seguidor. Y te mostré algo más, pero antes de decírtelo, recordá dejarme tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y esto es lo importante. Hablar de una caminata de tango significa hablar de postura, tiempo musical y equilibrio, lo cual quiere decir que el conductor debe tener presente estos elementos para que el cambio de frente y el efecto de sacada luzcan verdaderamente. Así como también, si fueras seguidor, debieras tener presente que mantener las piernas relajadas conseguirá mejores resultados al momento de trasladarse de un punto a otro o de expresar la sacada que ejecuta el conductor. En otras palabras, para que el movimiento se efectúe con buen resultado, la pareja deberá buscar la naturalidad sin abandonar la emoción que transmita la orquesta. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.